Atención mundo, las paredes de concreto en una prisión federal de máxima seguridad en los Estados Unidos acaban de tragarse lo que queda del orgullo de la cleptocracia venezolana. En una ironía histórica que supera cualquier ficción, Alex Saab y Raúl Gorrín, los otrora amos y señores de las finanzas en la sombra del régimen de Nicolás Maduro, han pasado de las mansiones con grifería de oro a compartir una celda húmeda de apenas 2 metros por 2 metros. El silencio en este bloque de aislamiento es absoluto, roto únicamente por los gritos de desesperación de Gorrín, quien según fuentes exclusivas infiltradas en el sistema penitenciario ha sufrido varios colapsos nerviosos en las últimas 48 horas. Se le ha visto golpeando las paredes de metal frío hasta sangrar, gritando nombres de generales que hoy le han dado la espalda. La caída no es solo física, es el colapso total de un imperio de corrupción que estimaciones de inteligencia ahora sitúan en la escalofriante cifra de 150.000 millones de dólares saqueados sistemáticamente de las arcas públicas de Venezuela. Esta no es una detención común, es el desmantelamiento de la estructura logística del cártel de los soles. Mientras Saab mantiene un silencio sepulcral, con los ojos hundidos en la paranoia, Gorrín parece estar perdiendo la razón, consciente de que los lujos acumulados en Miami y Caracas no pueden comprarle ni un segundo de luz solar adicional en este infierno de acero. La humillación es total. Los hombres que decidían quién comía y quién moría de hambre en Venezuela hoy deben turnarse para usar un inodoro de acero inoxidable oxidado en un espacio donde el oxígeno parece agotarse. La inteligencia estadounidense ha filtrado que el pánico de Gorrín no es gratuito. Se rumorea que Saab ya ha comenzado a cantar ante los fiscales de Nueva York, entregando coordenadas exactas de búnkeres de oro en Turquía y cuentas cifradas en paraísos fiscales que Maduro creía inalcanzables. La traición entre estos compañeros de cuarto es inminente. El mundo observa cómo el esquema de lavado de dinero más grande del hemisferio occidental se desintegra dentro de 4 paredes grises. Expertos en geopolítica aseguran que esta convivencia forzada es una táctica psicológica diseñada por la CIA para quebrar la última línea de defensa del régimen. Gorrín, el magnate de los medios, ahora no tiene cámaras que lo sigan, solo el ojo impasible de una cámara de vigilancia que registra cada uno de sus espasmos de ira. El odio entre ambos es palpable. Se culpan mutuamente por el rastro de migas de pan que permitió a las fuerzas especiales realizar la extracción quirúrgica que los trajo aquí. La realidad es brutal. Ya no son intocables, son simplemente 2 números más en un sistema que no entiende de jerarquías bolivarianas ni de lealtades compradas. El fin del madurismo se está escribiendo con el sonido de las cadenas que hoy arrastran estos 2 hombres por los pasillos de una prisión donde el olvido es la única sentencia segura. La tensión dentro de la unidad de confinamiento ha escalado a niveles insoportables, transformando la celda en un campo de batalla psicológico donde la lealtad bolivariana ha muerto definitivamente. Raúl Gorrín, el hombre que una vez manejó los hilos de la opinión pública a través de Globovisión, ha sucumbido a un estado de psicosis paranoica. Informes internos sugieren que Gorrín pasa las noches en vela, recorriendo los escasos 2 metros de concreto, convencido de que la comida está envenenada por órdenes directas de Miraflores para silenciarlo. En un arrebato de furia ciega, Gorrín destrozó su camilla de plástico reforzado y utilizó los fragmentos para intentar perforar la puerta de acero, mientras gritaba que Nicolás Maduro es un cobarde que los envió al matadero para salvar su propia piel. El nivel de violencia ha sido tal que los guardias tuvieron que intervenir con gas pimienta, dejando a los 2 hombres asfixiándose en el suelo, unidos por el dolor, pero separados por un odio visceral. Mientras tanto, Alex Saab, el cerebro logístico detrás de los comités locales de abastecimiento y producción,
observa el colapso de su compañero con una frialdad aterradora. Saab sabe que su única moneda de cambio es la información y la cantidad de datos que posee es estratosférica. Fuentes de inteligencia financiera en Washington aseguran que los 10.000 millones de dólares que se le atribuían inicialmente son una cifra ridícula frente a la realidad. Se estima ahora que Saab controlaba una red de lavado que movilizó más de 80.000 millones de dólares a través de empresas fachada en Hong Kong, Dubái y Turquía. Este dinero, destinado supuestamente a alimentos para el pueblo hambriento, terminaba financiando el estilo de vida de jeques de la cúpula chavista y comprando lealtades militares en la frontera colombiana. La presión es máxima. Los fiscales federales han puesto sobre la mesa una oferta de cadena perpetua reducida si Saab entrega las rutas exactas del oro de sangre que sale de las minas del arco minero del Orinoco. El ambiente en la celda es un reflejo del caos que vive la cúpula en Caracas. La desesperación de Gorrín no es solo por la falta de libertad, sino por la pérdida absoluta de poder. Se dice que en sus momentos de delirio intenta dar órdenes a los guardias como si todavía estuviera en su oficina de lujo, ofreciendo sobornos de 50 millones de dólares por un teléfono celular solo para ser ignorado con desprecio. La caída desde la cima ha sido tan violenta que sus mentes están fracturadas. Saab, en un giro dramático, ha solicitado protección especial, alegando que Gorrín intentó asfixiarlo durante la noche mientras dormía, acusándolo de ser un infiltrado de la CIA desde el primer día. Esta paranoia mutua es la mayor victoria de la justicia estadounidense, que ve cómo los dos pilares del régimen se devoran entre sí en una caja de fósforos de concreto, mientras el imperio económico que construyeron sobre el hambre de millones se desvanece en las pantallas de los analistas del tesoro. La atmósfera en el centro de detención ha cruzado el umbral de lo racional para convertirse en un escenario de pesadilla geopolítica. Documentos filtrados de la administración penitenciaria revelan que la cifra real del desfalco encabezado por Alex Saab y Raúl Gorrín no se detiene en los 80.000 millones, sino que asciende a la astronómica suma de 250.000 millones de dólares. Este es el botín de guerra más grande de la era moderna, un tesoro oculto en lingotes de oro marcados con sellos rusos y almacenados en bóvedas subterráneas en Estambul. Mientras tanto, en la celda, la degradación humana es absoluta. Raúl Gorrín ha comenzado a mostrar signos de una regresión mental severa. Se le ha encontrado en cuclillas en la esquina de la celda, dibujando mapas imaginarios en el suelo con sus propias uñas, asegurando que tiene las llaves de los satélites que vigilan Miraflores. Su paranoia ha llegado al extremo de intentar arrancarse los dientes, alegando que la inteligencia estadounidense le implantó microchips de rastreo mientras dormía. La convivencia entre estos dos titanes caídos es un choque de trenes constante. Alex Saab, manteniendo una disciplina casi robótica, utiliza el poco espacio disponible para realizar ejercicios extenuantes, ignorando los gritos de auxilio de un Gorrín que se desmorona por minutos. Fuentes cercanas al proceso judicial indican que la fiscalía ha presentado pruebas de video donde se ve a Gorrín intentando sobornar a un conserje con la promesa de una transferencia de 500 millones de dólares desde una cuenta en Suiza, solo para recibir una mirada de lástima. La realidad es que sus cuentas han sido congeladas por una red de ciberseguridad global liderada por el Departamento del Tesoro, dejando a estos multimillonarios sin un solo centavo para comprar una barra de jabón. El contraste es brutal. Los hombres que humillaron a una nación entera hoy son reducidos a sujetos de estudio psiquiátrico bajo la luz fluorescente que nunca se apaga. Expertos analistas sugieren que Saab está preparando el golpe final contra el régimen de Maduro. Se dice que ha entregado los códigos de acceso a servidores encriptados que contienen los nombres de todos los políticos europeos y latinoamericanos que recibieron financiamiento ilegal de Venezuela durante la última década. El pánico en Caracas es total. Se reporta que el círculo íntimo de Maduro está ejecutando purgas internas para eliminar a cualquiera que haya tenido contacto directo con Saab. En la celda, el aire es pesado.
cargado con el olor del sudor y el miedo. Gorrín ha pasado de la violencia a la súplica, arrastrándose por el suelo para pedirle a Saab que no lo entregue a los fiscales. Pero en este juego de supervivencia extrema, la lealtad es un lujo que ninguno puede permitirse. La caída de estos dos hombres es el prólogo del colapso definitivo de una estructura criminal que creía que el dinero podía comprar la eternidad, sin saber que terminarían compartiendo el mismo aire viciado de una tumba de cemento en territorio enemigo. La oscuridad dentro del complejo carcelario no es solo física, es una mancha que parece devorar la poca cordura que le queda a Raúl Gorrín. Fuentes médicas de la prisión, que han solicitado el anonimato por temor a represalias federales, describen un cuadro clínico aterrador. Gorrín ha comenzado a sufrir alucinaciones auditivas, donde escucha la voz de Nicolás Maduro dándole órdenes de ejecutarse a sí mismo para no revelar los secretos del Palacio de Miraflores. En un episodio que dejó mudos a los guardias del turno nocturno, el magnate fue encontrado intentando ingerir trozos de su propio uniforme naranja, asegurando que eran documentos confidenciales que debían ser destruidos antes de que la Agencia Central de Inteligencia pusiera sus manos sobre ellos. La presión psicológica es tal que el valor de la información en juego ha subido a niveles nunca antes vistos en la historia judicial de los Estados Unidos. Se estima ahora que el entramado de corrupción no solo involucra los 250,000 millones de dólares mencionados anteriormente, sino que la red de lavado de dinero alcanzó la cifra inaudita de 500,000 millones de dólares, una cantidad que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones europeas combinadas. Este dinero no eran simples billetes, eran el combustible de un motor de opresión global. Los analistas del Departamento de Justicia han descubierto que Alex Saab no solo era un comerciante de alimentos, sino el arquitecto de un sistema de intercambio de uranio por tecnología de vigilancia avanzada con potencias extranjeras hostiles. Mientras Gorrín se hunde en la locura, Saab permanece sentado en el suelo de la celda, escribiendo febrilmente con un lápiz sin punta en las paredes de concreto. Se dice que está trazando el organigrama completo del cártel de los soles, revelando cómo el oro extraído ilegalmente de las selvas venezolanas terminaba financiando células terroristas en el Medio Oriente a través de bancos fantasmas en paraísos fiscales. La frialdad de Saab es su armadura. Sabe que cada nombre que escribe es un año menos de condena, pero también es una sentencia de muerte para sus antiguos aliados en Caracas. La traición ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en un método de supervivencia biológica en este espacio de 4 metros cuadrados. La situación económica de Venezuela, mientras tanto, se desangra aún más con cada revelación que sale de esta celda. Se ha filtrado que Saab ha entregado las coordenadas de buques cisterna que navegan con banderas falsas, transportando millones de barriles de crudo robado para alimentar las cuentas personales de la familia presidencial. La magnitud del robo es tan vasta que los expertos sugieren que el país tardará más de 100 años en recuperar su estabilidad financiera, incluso si todo el dinero fuera repatriado mañana mismo. En la celda, el conflicto entre los dos prisioneros ha llegado a un punto de no retorno. Gorrín, en un momento de lucidez violenta, acusó a Saab de haberle robado 100,000 millones de dólares de una cuenta compartida en las Islas Caimán, lo que desencadenó una pelea a puño limpio que tuvo que ser disuelta con mangueras de agua a alta presión. Los hombres que una vez fueron los pilares de un régimen ahora se revuelcan en el agua sucia de una prisión federal, humillados, derrotados y convertidos en los testigos más peligrosos del siglo XXI. La caída de los zares de la corrupción ha entrado en una fase de canibalismo político que ha dejado al descubierto las grietas más profundas de la inteligencia venezolana. Informes de Seguridad Nacional de los Estados Unidos indican que, tras las últimas sesiones de interrogatorio, se ha descubierto que Alex Saab poseía una flota de submarinos de carga no tripulados para transportar cocaína y lingotes de oro hacia costas internacionales
una operación que habría generado beneficios por más de 700.000 millones de dólares a lo largo de una década. Esta cifra, que parece extraída de una novela de terror financiero, es la que mantiene a Raúl Gorrín en un estado de terror absoluto. Gorrín sabe que en el mundo del AMPA internacional, quien posee menos información es el más prescindible, y él se ha dado cuenta de que Saab lo ha utilizado como un simple testaferro de lujo, mientras el verdadero poder se concentraba en manos del colombiano. Dentro de la celda de aislamiento, la salud física de Gorrín ha colapsado. Ha perdido más de 20 kilos y su piel ha adquirido un tono grisáceo, producto de la falta de luz solar y de su negativa a comer cualquier alimento que no sea entregado directamente por un oficial de alto rango, por miedo a ser liquidado con agentes químicos. En un arranque de locura, Gorrín intentó escribir un testamento en las paredes utilizando su propia sangre, nombrando a sus hijos como herederos de fortunas que ya no existen, pues el Departamento de Justicia ha logrado desmantelar incluso las cuentas encriptadas en criptomonedas que el magnate consideraba indetectables. El hombre que una vez compró jueces y elecciones en todo el continente, ahora se ve reducido a un espectro que suplica por una pastilla para dormir, mientras Saab lo observa con una sonrisa gélida y calculadora, sabiendo que cada grito de su compañero debilita la resistencia del régimen en Caracas. La magnitud del desastre geopolítico es total. Saab ha revelado que el dinero saqueado no solo servía para lujos personales, sino que fue utilizado para infiltrar sistemas electorales en al menos 12 países de América Latina y Europa, con el fin de perpetuar gobiernos afines a la ideología del socialismo del siglo XXI. Se habla de una inversión de 50.000 millones de dólares solo en operaciones de desestabilización mediática y ciberataques contra instituciones democráticas, mientras esta información fluye hacia las oficinas de la CIA. En la celda se respira un aire de traición final. Saab ha solicitado ser trasladado a una unidad de testigos protegidos, dejando a Gorrín solo en la oscuridad de la celda compartida. La imagen es desoladora. El otrora dueño de los medios de comunicación en Venezuela, llorando en posición fetal sobre el suelo frío, mientras el hombre que lo llevó a la cima se prepara para venderlo como la última pieza de un rompecabezas criminal que está a punto de completarse. El clímax de esta tragedia geopolítica ha llegado a un punto de no retorno bajo las luces parpadeantes de la prisión federal. En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Justicia ha revelado que la red de Alex Saab y Raúl Gorrín no solo saqueó el Tesoro Nacional, sino que orquestó un fraude masivo contra el sistema financiero global que asciende a la delirante cifra de $1 billón. Este agujero negro financiero fue creado mediante la manipulación de precios de materias primas y la creación de un banco central paralelo en la sombra que operaba desde servidores protegidos en territorio iraní. En la celda, la realidad ha superado cualquier guión de cine de terror. Se informa que Raúl Gorrín, en un estado de alienación total, ha intentado morderse las muñecas para usar su sangre y escribir un mensaje de auxilio en el techo, gritando que los fantasmas de los venezolanos muertos por falta de medicinas han entrado en la celda para cobrar su deuda. Su figura, antes imponente y arrogante, es ahora una piltrafa humana que se arrastra pidiendo clemencia a un Dios en el que nunca creyó mientras acumulaba relojes de $1 millón. Por su parte, Alex Saab ha dado el paso definitivo. Se ha confirmado que ha firmado un acuerdo de colaboración total, convirtiéndose en el testigo protegido más custodiado de la historia de los Estados Unidos. Saab ha entregado las llaves digitales de las bóvedas del fin del mundo, complejos subterráneos en el desierto, donde el régimen escondía toneladas de dinero en efectivo y documentos que vinculan directamente a Nicolás Maduro con masacres selectivas de opositores y el financiamiento de operaciones de espionaje en la Casa Blanca.
La frialdad de Saab ha sido su salvación y al mismo tiempo la sentencia de muerte para todo el alto mando militar venezolano, mientras es escoltado fuera de la celda de 2 por 2 metros hacia un lugar desconocido, deja atrás a un gorrín completamente quebrado, quien permanece en posición fetal, balbuceando los nombres de sus caballos de carrera y sus propiedades en las islas griegas, ahora confiscadas y subastadas para intentar resarcir una mínima fracción del daño causado a su pueblo. El impacto de esta caída es un terremoto que ha destruido los cimientos de la izquierda radical en todo el mundo. Los analistas coinciden en que este es el acta de defunción del chavismo. Sin el dinero de Saab y sin la maquinaria mediática de Gorrín, el régimen es un cadáver político que solo espera el golpe final. La justicia ha demostrado que no hay búnker lo suficientemente profundo ni fortuna lo suficientemente grande para escapar del brazo largo de la ley internacional. Al final, los dos hombres que soñaron con gobernar un imperio desde las sombras terminaron su historia como roommates en el infierno, devorados por su propia codicia y por el peso insoportable de los crímenes de lesa humanidad que cometieron. La última imagen grabada por las cámaras de seguridad muestra a Gorrín solo en la oscuridad, golpeando rítmicamente la puerta de acero, mientras el eco de sus gritos se pierde en los pasillos de una prisión de la que nunca volverá a salir. El juicio del siglo ha terminado con la humillación más absoluta de quienes se creían dioses sobre la tierra.